En un mundo que nos empuja a correr cada vez más rápido, atrapados por la urgencia de cumplir metas y alcanzar un ideal de éxito, vivimos con la sensación constante de que el presente nunca es suficiente. Pero, ¿y si esa urgencia fuera una ilusión? Este es el primero de 2 episodios dedicados a explorar la felicidad y el verdadero camino hacia ella. En esta entrega hablaremos sobre cómo el apego a la idea de que las cosas deben ser de cierta manera alimenta nuestra ansiedad y malestar. Descubriremos cómo entrenar la mente para soltar el control, aceptar el curso natural de la realidad y vivir con ecuanimidad. Un viaje que combina filosofía, psicología y práctica contemplativa para liberarnos del peso de las expectativas y encontrar verdadera paz en el fluir de la vida. Si hay algo que caracteriza a la vida en las sociedades modernas, es el sentido de urgencia constante frente a las cosas. No somos capaces de bajar el ritmo y contemplar la realidad con desapego. El sentido de urgencia es esa inquietud transformada en ansiedad y estrés que emana de la necesidad casi imperiosa de tener éxito, entre comillas, de conseguir las metas que nos proponemos y hacerlo ya, ponernos en forma, lucir más atractivos, saber más que los demás, mejorar personalmente en algún aspecto, conseguir un mejor trabajo, tener éxito económico, encontrar a la pareja de nuestras vidas, etc. Estas necesidades, instauradas como imposiciones por nuestra mente en el actual contexto moderno, nos terminan abrumando por la insatisfacción y la alarma que generan en nuestra persona porque no logramos conseguirlas y más aún no logramos hacerlo a tiempo, entre comillas, esto es, de acuerdo con el criterio que nos hemos impuesto como personas, sociedad y cultura. Estas cuestiones son cosas a futuro, ausentes en el momento presente. De a poco empezamos a no poder tolerar el hecho de que aún no se han cumplido y esto nos abruma aún más. Sobreestimamos de forma muy rotunda la importancia que le damos a estos aspectos del éxito y la concreción de metas, al estatus y a la jerarquía en distintos tipos de áreas de nuestras vidas, en un mundo que es constantemente cambiante, de eventos impermanentes, donde nada de eso perdura y tiene en última instancia sentido. Si bien volveremos a esto en los siguientes episodios. Pero la solución no está en términos fundamentales, en tolerar más la frustración y lograr aplazar la gratificación de esas metas, ¿no? Lograr darle más relevancia al proceso que a la meta, como muchos especialistas proponen. A mi criterio, si bien eso ayuda, como tal es un camino sin salida en última instancia, porque la insatisfacción no solo está en la ausencia en el presente de lo que deseamos, sino también en la impermanencia de todo aquello que queremos, que eventualmente deja de ser. Tenemos que hacer hincapié en otro camino donde podemos verdaderamente liberarnos de la urgencia. Un camino de comunión con la realidad tal cual es y de disolución de nuestras falsas creencias respecto al mundo. De esta forma, por ejemplo con la meditación, trabajamos en los mecanismos por los que percibimos el mundo para abrirnos hacia la calma. Y partiendo de ello, en este episodio y en el siguiente, avanzamos hacia otro destino para destronar el sentido de urgencia en nuestras vidas, observando con detenimiento las falsas promesas de muchos de los conceptos a los que nos aferramos. Entonces, en los episodios iniciales de la serie vimos el aspecto contemplativo de esto. Ahora lo que quisiéramos hacer es desentrañar todos estos conceptos erróneos y falsas promesas
de muchas cosas a las que nos aferramos. Y un punto crucial en este sentido es una idea clave, que es la de querer que las cosas sean de una manera. Para desarrollar esto, vamos a comenzar con un ejemplo. ¿Alguna vez hemos visto una nube con la forma correcta? ¿Y un árbol? ¿Una planta? ¿Una ola en el mar? Quizás te detengas a pensar y te preguntes, ¿debe una nube o un árbol tener una forma en particular que sea la correcta? Quizás encuentres ciertas formas más bonitas que otras, pero fuera de eso, probablemente tu respuesta sea un no. No hay una nube con la forma correcta, ni un árbol con una forma particular que deba de tener, ¿no? Más allá de qué tipo de árbol es, pero unos troncos se desarrollan de una forma, unas ramas de otra, y no son iguales un árbol del otro, aunque sean del mismo tipo. Ahora bien, el día de ayer ha tenido la forma correcta, esto es, ¿ha salido como esperábamos? Algunos dirán que sí, otros que no. En general, adjudicamos un modelo a la realidad en nuestra mente. De esta manera, el mundo tiene una forma adecuada, y dicha forma es tan variada como opiniones y egos se alimentan en el mundo. Sin embargo, ese castillo puede ir cayéndose, comenzando con la simple realización de que no hay nubes con formas correctas. Ya una parte de esto lo mencionamos en uno de los episodios de cuando tratamos la parte contemplativa y la meditación en esta serie. No, construimos un sentido del ego que siempre está tambaleándose entre el agrado y el rechazo. Querer que la realidad sea de una forma en particular implica un producto de nuestras mentes, una ficción que se acentúa en la medida que no captamos la verdadera naturaleza de nuestro ser y, en definitiva, de la conciencia. A esto refiere el apego en su naturaleza más pura. No a sentir placer por querer ciertas cosas, ¿no? Está bien disfrutar de nuestra familia, amigos, pareja, incluso de los bienes materiales. No apegarse no significa renunciar a los placeres de la vida. Significa entender que la realidad muchas veces tiene su curso y que no tiene una forma correcta de darse más que la forma en que eventualmente se dan las cosas, ¿no? Que el mundo no se adecúe a la imagen interna que tenemos de cómo debe ser, obedece en realidad a una falta de comprensión de nuestra parte, que consiste en no captar que un día malo, entre comillas, en nuestro trabajo o en nuestra vida familiar, es exactamente como se supone que debía ser. Pues así es la forma de las cosas, así es como se dio el momento y cómo se dieron las cosas. Parece que algunos problemas que nos aquejan cada vez más como sociedad, como nuestra tendencia a la disminución de nuestro umbral de dolor, tanto físico como psíquico, o sea, nos desequilibramos por estresores cada vez más pequeños que nos afectan de forma cada vez más grande. Al mismo tiempo, estamos perdiendo como nuestra capacidad para pensar, sentir y responder en el largo plazo, al punto de que hoy en día vivimos en el mundo de la inmediatez. Queremos todo ahora y todo ya. Y tampoco nos podemos desprender de la idea de que el mundo debe seguir una forma preconcebida, cada vez más limitada, donde no hay lugar para matices y grises. Pero al mismo tiempo, esto no debería sorprendernos, y tampoco es fácil de solucionar, porque en definitiva somos organismos del contraste. Vemos algo en contraste con el entorno. En una guerra, no tener alimento por un día o dos se percibe como un malestar menor, en contraste con no morir o no tener heridas de gravedad. Mientras que en la sociedad actual no tener comida por un día se percibe como algo mucho más perjudicial por las comodidades a las que estamos acostumbrados. Nuestra sociedad goza cada día de mayores lujos, por lo que cada vez más el más mínimo contraste de sufrimiento e insatisfacción es visible
y retumba más fuerte. Aquí vemos de nuevo la interrelación de todas las cosas. Creemos que nos estamos alejando del malestar solo para darnos cuenta de que en nuestro alejamiento generamos la cercanía con este. No podemos tener una cosa sin la otra. Por eso, la solución de los psicólogos es predicar que nos debemos frustrar y aprender a convivir con la frustración. Pero de igual forma, persiste la ilusión o ideal de que podemos tener satisfacción sin tener insatisfacción. Que podemos caminar un solo camino y desatendernos del otro, cuando ambos son dos caras de una misma moneda. Este es un problema en el entendimiento occidental de la ética y la moral. Hablamos un poco en el episodio anterior. El creer que podemos siempre elegir el bien y desembarazarnos del mal. Pues una cosa da lugar a la otra, ambas coexisten en un todo unificado. Y de esta forma, para la mente occidental resulta paradójico que la búsqueda del bien, en términos absolutos, termine generando muchas veces el mal, tal como la búsqueda de sociedades utópicas siempre ha terminado en distopias. Necesitamos abrazar una visión más holística para entender estos matices. No hay una manera en cómo los sucesos tengan que ser o darse, más allá de cómo eventualmente se dan en base a una multitud de causas que en general escapan a nuestro control y de las que incluso no somos conscientes. El control absoluto es absurdo. La forma en cómo se expresa la realidad es una parte natural de la vida. Cuando nuestra imagen del mundo, desde lo pequeño a lo grande, desde cómo nos imaginábamos nuestro día hasta los grandes proyectos que nos planteamos, no resulta como esperábamos, aparece un conflicto que ocasiona estrés, ansiedad, disgusto, enojo y malestar. Este frenesí es constante, incluso algo cotidiano como tomarnos un medio de transporte colectivo para ir al trabajo y encontrarnos con mucha gente donde nos vemos demorados o alguno tiene una actitud que nos molesta. Todo esto resulta objeto de rechazo. Esperábamos como salir y tener todo el camino libre para nosotros solos y llegar en tiempo y forma. Pero un día como este era el día de llegar tarde. La realidad va a ser como sea, independientemente de nuestros planes o esquemas mentales. Podemos entender esto, pero aún no interiorizar lo que nos propone. Ver las cosas de la misma forma en que vemos las nubes. Cuando algo inesperado pasa o surge un problema, en vez de rechazarlo, realmente hagamos el intento de comprenderlo como algo natural. Sin dudas, podemos sentirnos mal, pero hay un doble sentirse mal. Uno por el hecho en sí y otro porque lo consideramos algo anormal, algo que no tiene que ser, algo que está descolocado en el lugar incorrecto. Esto último es el apego. Como queremos que las cosas sean de una forma distinta, somos incapaces de interiorizar la verdadera naturaleza de los sucesos. De esta forma, no podemos interiorizar que la realidad sigue su propio curso y que todas esas cosas inesperadas que rechazamos son naturales, simplemente se dan y que debemos incluirlas en nuestra forma de ver el mundo, o sea, integrarlas a nuestro ser, de modo que ya se vean, digamos, como una parte natural del devenir de los sucesos y de la vida. Cuando nos entrenamos en mindfulness, una de las cosas que aprendemos es precisamente esto, a ver el mundo de manera imparcial, sin juzgar, donde observamos los acontecimientos a medida que surgen, sin caer en la dinámica del me gusta esto y rechazo esto otro. Para ello tenemos que ejercitarnos bastante. Cada día mal, entre comillas, y situación inesperada es una oportunidad para aceptar y entender el camino del mundo, de la realidad, de cómo las cosas se dan naturalmente, tal cual propiamente han de ser, independientemente de nuestras opiniones. Esto es crucial, pues este apego, este querer que las cosas sean de una determinada manera, es una de las fuentes primordiales de ansiedad, de disconformidad y de malestar.
Difícilmente podemos tener un día donde no nos encontremos deseando unas circunstancias distintas a las actuales. Cuando surja esta discordancia, seamos plenamente conscientes y recordémonos. Estoy buscando, deseando que las cosas sean de otra manera. Estoy en el trabajo y preferiría estar tranquilo en mi casa. Quiero ejercitarme, pero no encuentro la voluntad de hacerlo. Tenía un montón de tareas para hacer hoy, pero solo he hecho la mitad, etc. Cada momento de estos es una oportunidad. Entonces invito al oyente a interiorizar este descubrimiento y decirse a uno mismo: estoy buscando, deseando que las cosas sean de otra manera. Poco a poco, al tener más presente esto, veremos estas desviaciones, entre comillas, de nuestros planes y preferencias, no como desvíos, sino como partes naturales de nuestra vida. Cosas que naturalmente son y se dan, logrando trascender el péndulo de la conciencia que va del deseo al rechazo, teniéndonos como víctimas constantemente. Cabe recordar que el cambio y el sufrimiento que experimentamos en el mundo, por ejemplo ese día que no sale como uno esperaba, es en un sentido fundamental un aspecto de la realidad que transcurre independientemente de nuestra capacidad para pensar, reflexionar y tomar decisiones. Incluso decisiones acertadas, tal como desarrollamos anteriormente en uno de los episodios más iniciales, porque refiere al aspecto de la impermanencia del mundo, que es una dimensión inherente a la realidad que no podemos controlar en un sentido fundamental. Por lo tanto, no hay una forma en cómo un día tiene que haber salido, y así con los distintos aspectos de nuestra vida. Pero caemos una y otra vez en esta trampa del apego. De ahí la importancia de la práctica y tener esto bien presente. Ahora bien, esto no significa que dejemos de hacer cosas por el hecho de que debemos aceptar como las cosas son. Pues todos tenemos proyectos a los cuales nos abocamos y cultivamos. Estos proyectos implican que las cosas sean diferentes de lo que son, en definitiva. En realidad, este cambio del mundo del que somos parte es perfectamente compatible con el entendimiento de que no hay una forma correcta en cómo tienen que ser las cosas, más allá de cómo naturalmente todo se da. Podemos trabajar por proyectos en perfecta sintonía con entender la manera natural en que se dan los eventos. De hecho, nos vuelve mucho más realistas y ecuánimes con los vaivenes y fracasos, entre comillas, en nuestras metas, al entender que estos aspectos forman una parte natural de sus desarrollos. En otras palabras, el cambio es perfectamente compatible con un mundo que sigue su propio camino, y debemos entender que somos de hecho parte del mundo, y más que engendrar cambios, los cambios se dan a través de nosotros, que somos parte de la existencia. En un sentido. Debemos tener una sabiduría cultivada para dar cuenta de esta sutileza y no caer en un pesimismo avasallante donde debemos conformarnos absolutamente con cómo las cosas son, con las injusticias y el sufrimiento. Pues no se trata de eso, ¿no? Sí, implica fluir con la naturaleza propia del mundo, entender que el fracaso, entre comillas, puede ser el resultado de un proyecto. No encontrar una solución puede ser perfectamente el resultado normal de querer resolver un problema, pero el cambio positivo también se da en esta dinámica y podemos trabajar por ello. La diferencia entre apegarnos y no apegarnos, entre querer que las cosas sean de una forma y ver el mundo como quien ve una nube, está en la ecuanimidad y el goce de contemplar el resultado que sea sin autoflagelarnos, de estar en paz con lo que es sin reprocharnos y angustiarnos constantemente, sin esa respuesta inmediata de rechazo y malestar que perturba nuestra paz interior. El resultado de interiorizar esto y ponerlo en práctica es que empezamos a vivir con mucha más ecuanimidad y paz ante el desarrollo del mundo. Los proyectos ya no son tan duros y no nos sacan tantas canas. Los errores y fracasos ya no son la perdición. Podemos empezar realmente a disfrutar de nuestros proyectos con una actitud despreocupada, donde la resolución de estos empieza a perder el sentido que tenía antes.
La impronta de exigir a la experiencia cierta cualidad permea en las cosas más simples y mundanas. Pensemos cuántas veces hemos salido, no sé, al parque y queremos disfrutar de un día, de un lindo día, de un lindo atardecer, pero no podemos sentirlo, o porque estamos estresados, o de mal humor, o con la cabeza en otra cosa. Y eso en sí mismo nos pone mal, más que, ¿no?, ese hecho puntual. Pensemos cómo esto genera una tensión constante en nuestras vivencias cotidianas. Pocas veces nos relajamos y dejamos de lado esos esfuerzos, ¿no? Quiero disfrutar de este atardecer, bueno, no lo estoy disfrutando y el hecho de querer disfrutarlo me genera esa tensión. Relajemos esos esfuerzos para con la experiencia y para lograr abrirnos a recibir la misma tal como es y tal como se da. Al comprender esto, la capacidad de ser influenciados, por ejemplo, por un gurú con sus creencias, se ve altamente reducida, porque entendemos que el efecto que nos genera implica nada más que una emoción pasajera. Esto lo hablamos en episodios iniciales. No tenemos nada que hacer, nada que cambiar, nada que agregar a la experiencia. Dejemos a un lado todos los esfuerzos. En el fondo, es un aprendizaje también acerca de por qué no podemos controlar el mundo. Constantemente queremos hacerlo, pero si meditamos bien acerca del momento presente y nuestras actividades, vemos que en realidad las cosas simplemente surgen y se dan por sí mismas muchas veces. Y esta es de hecho la naturaleza de nuestra conciencia. Las vivencias simplemente surgen por sí solas. Es totalmente innecesario y un detrimento para nuestro bienestar reprocharnos descaradamente sobre cómo podríamos haber hecho las cosas de un modo diferente o cómo podríamos haber experimentado esto de otra forma. De nuevo, no caigamos en el error de pensar que no podemos hacer nada para corregir nuestros errores o que no tenemos cosas como libre albedrío. De eso hablaremos más adelante en esta serie. Pero el punto es que este tipo de cambio es perfectamente compatible con la manera en cómo las cosas se dan, dada su estructura y cómo todo se desarrolla eventualmente. Si bien podríamos profundizar más respecto a esta propiedad de los eventos, quisiera hacer énfasis aquí en el hecho de que somos parte del mundo y como un sistema del que somos parte, cualquier acción destinada a generar algún control genera un cambio que no podemos controlar absolutamente. Este hecho es algo de lo que no nos percatamos. Basta con ver las innumerables veces que tratamos de controlar los sistemas sociales y económicos solo para tener que generar nuevas medidas para controlar efectos no deseados de nuestras primeras acciones. El hecho de controlar algo requiere una acción que genera ciertos cambios que están por fuera del objeto de control. Podemos hacer fricción para pulir un objeto, tanta puede ser necesaria que nuestros músculos se fatigan. Controlamos el resplandor del objeto, pero no logramos hacerlo en absoluto control de las consecuencias indeseadas, como nuestra fatiga muscular. Querer controlar la realidad absolutamente es una empresa frustrada. Como decía Alan Watts, querer controlar absolutamente la trayectoria de un balón implica no soltarlo. De esta forma, el control absoluto se vuelve una parálisis donde el más mínimo movimiento está prohibido. Controlar absolutamente empieza a ser una empresa de restringir cada vez más acciones y libertades. Y hablábamos mucho de este tema de la libertad en el episodio anterior. La obsesión por el control va de la mano con el apego, el querer que la realidad sea de una forma particular. En vez de distendernos y volvernos despreocupados, nos restringe en nuestra posibilidad de paz interior aún más al sumarse al esquema de lo no esperado, la realidad tal cual termina siendo. Lo no esperado de las consecuencias indeseadas del control de las cosas. Como mencionaba, la existencia termina siendo de la forma en que naturalmente va a ser y nuestras acciones no pueden cambiar este factor. La próxima vez que una presentación de trabajo bien preparada salga de forma inesperada, por ejemplo, recordémonos que no había otra forma en cómo debía salir.
¿no? Interioricémonos que el mundo funciona dándonos su desarrollo propio en última instancia, que en el fondo no son ni éxitos ni fracasos, son simplemente las formas de la existencia. Todo esto está relacionado con lo que mencionamos en episodios anteriores sobre la intelectualización de las cosas. Ver todo de forma conceptual, medir y exigirle al pensamiento más de lo que es capaz de dar, lo cual nos envuelve en un manto de confusión donde vemos las cosas de una determinada manera condicionada a los esquemas, conceptos y formas de clasificar el mundo, no percibiendo cómo las cosas realmente son, o al menos desde, digamos, dentro de nuestras limitaciones, percibirlas lo más exacto que podamos. Es en este mundo conceptual donde se construye un ego con preferencias que se debe alimentar y que genera ese vaivén de la conciencia entre el deseo y el rechazo, generando malestar en el proceso. Por ello, la importancia de la meditación, como desarrollamos anteriormente, está en el reconocimiento de la experiencia directa, donde dejamos a un lado lo conceptual para ser desde la naturaleza genuina y experiencial, donde los límites se borran. Querer que las cosas sean de una manera acarrea la confusión de superponer nuestro mundo conceptual a la realidad genuina. Esto permea absolutamente todo: nuestra visión de las cosas importantes, del sentido de nuestras vidas, el prestigio, nuestra imagen personal, nuestra visión de la sociedad, la moral, la política y la cultura en general. Y lo que hacen los conceptos por excelencia es separar, clasifican, ponen un punto de corte ficticio donde una cosa deja de ser la otra, cuando en realidad todo es interdependiente y lo que llamamos cosas resultan más bien hechos y estados interrelacionados, más que realidades con existencia propia independiente. El mundo, o sea, por esto hablaba mucho al principio de que las creencias no son la realidad. O sea, necesariamente cuando establecemos un concepto y una creencia estamos haciendo una medición y una estructuración del mundo donde separamos una cosa de otra, en un mundo que, visto con otros lentes, unos no conceptuales, no resulta estar separado, resulta no dual, como hemos mencionado. Entonces, si bien los conceptos son útiles para simplificar el mundo, manejarlo, poder comunicarnos con otros, también nos lleva a distorsionar muchas veces y bloquearnos el acceso a otras formas de conocimiento y utiliza otros códigos de información, como vimos en episodios anteriores, que involucran otras dimensiones de la percepción. Todo el mundo que tiene que ver con la emoción, la metáfora, la ilustración, la poesía, la música, nos informa con otras con otro tipo de experiencias e información sobre la realidad que no logramos capturar con el concepto. Entonces, la creencia no es en definitiva la realidad en sí, sino un marco para simplificar la realidad y entenderla, comunicarla. Pero si bien es súper importante usar los conceptos, no debemos dejar que nos bloqueen el acceso a contemplar la realidad con todos los demás sentidos y con todos los demás códigos de información. El mundo vendría a ser como un campo de energía interconectado, más que un espacio que contiene entidades discretas con existencia propia. Podríamos hipotetizar o decir en este sentido, ¿no? Como estamos hablando. Esta no es una simple afirmación, digamos, metafísica, trillada, desconectada de la ciencia empírica. Al contrario, es un insight bastante objetivo, cultivado a lo largo del tiempo por las prácticas contemplativas, en buena medida mucho más cercanas a la ciencia que varias filosofías occidentales. Y así, cuando nos preguntan que nos describamos, ¿no? Cuando te preguntan, bueno, descríbete a ti mismo, quién sos, qué haces, no sé, qué te gusta,
cómo te ves a ti mismo. Lo que hacemos es compartir la idea de nosotros mismos, una representación, que nunca es la verdadera naturaleza de nuestra persona. Y lo mismo con el resto de nuestras concepciones. La realidad es que nunca somos las etiquetas que nos imponen o nos imponemos. Realmente no es así. Como mencionamos antes, desde expertos hasta la sociedad y la cultura, el esfuerzo por etiquetarnos no deja ver nuestra verdadera naturaleza no conceptual, vasta y dinámica de experiencia consciente. El potencial de cambio de nuestro ser es realmente enorme, al punto de que las etiquetas van perdiendo sentido. Entonces, invito al oyente también a meditar sobre el papel de las clasificaciones en la manera en que uno ve el mundo. Cuando nos encontremos discutiendo sobre política, economía, no sé, libertad, seguridad, etc., contemplemos cómo los conceptos deforman la apreciación natural del mundo y terminan polarizando nuestras vidas y separándonos de los demás. ¿Dónde empieza un hecho realmente? ¿Alguna vez nos hemos cuestionado esto? Pues tenemos fechas para todo, ¿no? Pero bien podríamos correr el punto de corte, la línea de la categoría para atrás o para adelante hasta ajustarse a cierto otro criterio, digamos. Luego podemos combinar categorías y llamar ético-moral a un espectro político y no a otro, por ejemplo. Este tipo de cosas son los errores comunes de nuestra vida conceptual. Y el problema de categorizar el mundo brilla con mucha firmeza. La realidad no se divide en izquierda y derecha, bueno o malo, en la forma en que solemos percibirlo. Como mencionamos antes, el mundo es como un gran árbol lleno de ramas y hojas. Si quisiéramos categorizar ese árbol dividiéndolo, ¿no?, en partes, nos encontraremos con que las herramientas que tenemos, conceptuales y lingüísticas, tienen una naturaleza distinta al organismo. Nuestras herramientas argumentativas son como cuadradas, ¿no?, rectas, marcan trazos firmes, mientras que el árbol tiene formas irregulares, indefinidas, que van para aquí y para allá. Cuando superponemos una cosa con la otra, por más que lo hagamos de la mejor manera posible, nos damos cuenta en poco tiempo que lo que está en una categoría ahora pasó a la otra, o cambió rotundamente, pues el árbol está en constante desarrollo, crece, cambia, mientras que nuestros conceptos suelen ser rígidos e inmutables. Esta es la cualidad real del mundo que las categorías no son adecuadas para imitar. El mundo cambia y las cosas se mezclan con otras, algo en lo que las categorías suelen fallar. Y así confundimos un modelo de cómo las cosas deberían ser con cómo realmente han de darse, ¿no? Y sufrimos por ello. Pero para algunas cosas simples como las nubes, ¿no?, nuestra visión es diferente. Ahí no decimos que hay una nube que tiene que tener cierta forma y que esto tiene que ir para allá y para acá. No, es la nube que tiene la forma que tiene y se mueven como las circunstancias lo determinan. Tenemos el poder de llevar este simple insight al resto de los sucesos que percibimos en el mundo. Esto de lo conceptual y de etiquetarnos, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, yo soy ansioso, yo soy depresivo, yo soy neurótico, yo tengo este trastorno, tengo este problema, soy, no sé, de derechas, soy de izquierdas. ¿Qué pasa cuando entendemos que en realidad la conciencia, que es lo que somos en definitiva a nivel más fundamental, como hemos destacado, descubrimos que esas cosas que nos llamamos son en realidad eventos y procesos pasajeros? Todo pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos, toda emoción, es un evento de la conciencia de una realidad más profunda, que es la que genuinamente somos, y así como viene, desaparece. Entonces puede que dejemos de ser ansiosos en ciertas épocas de nuestra vida, porque las circunstancias cambian, porque hemos hecho esfuerzos para ver las cosas de otra forma, hemos empezado a meditar, a hacer ejercicio. Entonces esa idea de que somos ansiosos no es cierta, simplemente siempre fue un evento
en la mente que ha dejado de ser, un evento transitorio, ¿no? Y incluso clasificarnos rígidamente, podríamos hasta hipotetizar con ciertos rasgos de personalidad, ¿no? Decir, yo soy obsesivo. Puede que con los años dejemos de serlo y esa etiqueta también pierda sentido, que todos los contenidos de la conciencia que asociamos con la idea de ser obsesivos ya no surjan con tanta fuerza y vayan cambiando y ya no seamos tan obsesivos como antes. Entonces, toda etiqueta es eso, existe en el mundo conceptual y es un evento impermanente de la mente. Lo que yace en el fondo, nuestra realidad genuina, es la conciencia, que es flexible y abierta, donde todas estas cosas, estos contenidos emergen y van y vienen. Entonces es entendible querer tener, ¿no? Querer ciertos éxitos y que las cosas vayan bien. Pero la realidad siempre es una mezcla interconectada de éxitos y fracasos, entre comillas, que no podemos controlar en todo su esplendor, al 100% en última instancia. Con mayor sabiduría y contemplación nos damos cuenta de que éxito y fracaso no tienen sentido último en la realidad genuina. La realidad no va hacia ningún lado en particular, ni es una cosa ni la otra, ¿no? Hablaremos de esto más adelante en esta serie. Pero considerar que el camino personal de uno debe tener un éxito particular al final de todo es engañoso. Pero además pensemos que todo tiene que ser, ¿no? Pensamos que todo tiene que ser ese éxito y ese es un problema, ¿no? También en muchas culturas permea una obsesión con evitar el fracaso, que es otra cara de la misma moneda, ¿no? La manera en cómo definimos conceptualmente estas cosas tiene gran parte de la culpa. Si tomamos como ejemplo los negocios, los emprendimientos y el trabajo, debemos tener en cuenta que las empresas y proyectos tienen vaivenes y surgen y desaparecen constantemente en el mundo. Y así con otras cosas. La enfermedad es parte natural de la vida, lo mismo con la muerte. Nos afligimos enormemente cuando nos enfermamos porque consideramos que no forma parte de cómo las cosas tienen que ser. O sea, además del sufrimiento de la enfermedad, le agregamos la aflicción del choque con nuestro plan. Esto último es algo que podemos regular y ajustar significativamente, lo cual conlleva una mejora en nuestra calidad de vida, yo diría que sin precedentes, al quitarle todo el peso agregado que le ponemos a la experiencia. Si entramos más en profundidad en la noción de éxito, en realidad podemos contemplar que el éxito se encuentra tan vacío como todo lo demás que tiene nombre. Esto es, no tiene existencia propia, independiente, sino que se corresponde con una serie de procesos interrelacionados y a su vez es tan irreal como todo concepto que depende de clasificaciones y distinciones particulares de la realidad que no dejan la puerta a que entren otros códigos de información y que veamos las cosas con otra perspectiva. Si pensamos que debemos sentir el mayor de los orgullos por nuestros éxitos, ¿no?, vamos a encontrarnos con varios problemas, pues éxito y fracaso son dos caras de una misma moneda. Y si nos definimos que la alegría va de la mano del éxito, ya nos estamos creando a su vez el sufrimiento de la mano del inevitable fracaso. Y al final terminamos siendo como un interruptor, ¿no?, bipolares entre un extremo y otro. Y si tan solo fuésemos ecuánimes ante las circunstancias, independientemente de lo que sean, en tal caso estaríamos en un balance y podríamos realmente encontrar la serenidad y el disfrute contemplativo, que es bastante más real y duradero que el orgullo por estos éxitos, entre comillas. El éxito es una construcción conceptual. Quizás consideres que tengas éxito porque ganas un muy buen salario, ¿no? Pero existen muchas personas que ganan muchísimo más que tú. En tal caso, ¿sigues siendo exitoso? Y realmente todos los que ganan menos que tú son, por el contrario, unos fracasados.
Como mencionamos antes, lo positivo o negativo de algo no es un absoluto visto de esta forma. Debemos mirar más allá de las circunstancias porque todo cambia. Alguien que se fractura una pierna puede creer que tuvo mala suerte, pero si eso evita que a los pocos días lo recluten para la guerra, en realidad es todo lo contrario. Capaz que en esa guerra la persona muere. Entonces depende de cómo lo miremos y de ser pacientes para ver cómo se acomoda todo a futuro. Algunas personas solo hacen un cambio radical en su vida cuando se enfrentan a una situación crítica. Si nos quedamos con el problema, nos perdemos de ver que quizás eso es lo que nos ayudará a cultivar una vida mejor. Esto, de hecho, es una de las bases de la ecuanimidad, que es otra manera de referirnos a la imparcialidad con criterio. Cuando tomamos en cuenta un evento desde una perspectiva, nos cerramos a la verdad y con ello sesgamos el rumbo de nuestras emociones, generalmente hacia el lado negativo. Ahora bien, en la vida está bueno ser ecuánime, pero no imparcial sin criterio. Entonces, en la existencia nos tenemos que empapar de la realidad y comprometernos con algo y actuar en base a principios, como hablamos en el episodio anterior. No podemos ser imparciales frente a todo, es como querer agradar siempre a todo el mundo. No solo es insensato, sino que también puede ser moralmente vacío. La imparcialidad extrema puede llevarnos a una indiferencia como calculada, donde nos desatendemos de las injusticias y las problemáticas que afectan a nuestros semejantes. Entonces, ser ecuánime implica tener una perspectiva objetiva y justa, pero también implica comprometerse con la verdad y la equidad, ¿no? Con la búsqueda de la verdad y la equidad. En la vida enfrentamos situaciones que requieren de nuestro juicio y acción, y en esas circunstancias la imparcialidad excesiva puede paralizarnos y evitar que tomemos decisiones que marquen la diferencia. Por eso, la ecuanimidad de la que hablamos es ser imparcial con criterio. Al tener principios sólidos y valores arraigados, podemos actuar con convicción y determinación, apoyando lo que creemos que es correcto y justo. Es importante recordar entonces que somos seres humanos y como tal estamos condicionados por nuestras experiencias, por la cultura y la educación. No podemos escapar de nuestros sesgos y creencias, pero sí podemos trabajar para ser conscientes de ellos y esforzarnos por ver más allá, digamos, de nuestras limitaciones. Ser ecuánime implica ser reflexivo y considerado, reconociendo nuestras propias limitaciones y buscando constantemente mejorar como individuos. Además, la imparcialidad absoluta puede ser especialmente perjudicial cuando se trata de cuestiones éticas o morales, ¿no? Negarnos a tomar una posición clara frente a la injusticia o el sufrimiento puede perpetuar esos problemas y hacernos como cómplices pasivos de los males que aquejan a la sociedad. Por otro lado, vivimos construyéndonos prisiones constantemente cada vez que nos fijamos ciertas metas y objetivos, que si lo examinamos bien no tienen ningún sentido. Cuando nos decimos que debemos tener X cantidad de trabajo terminado para el viernes, o que debemos tener concretada X cantidad de ventas en nuestro negocio, por poner ejemplo, para la próxima semana. ¿Por qué tiene que ser así? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué pensamos y actuamos con esa urgencia como si una empresa o proyecto debiera estar plenamente desarrollada, ¿no?, en un año, cuando la realidad es que puede llevar 5 o 10, ¿no? Las cosas buenas llevan tiempo a madurar. Eso no quita que la empresa pueda crecer a velocidades increíbles y ser algo vertical. Pero el punto que vamos es estos modelos que nos construimos y que la realidad tiene que ajustarse a ellos sí o sí, ¿no? Ahí está el problema. Y la insatisfacción y desconexión que surge entre cómo las cosas eventualmente se dan y nuestra visión del mundo. Esto lo hacemos sin darnos cuenta, muchas veces de forma automática, y lo peor es que nos estresamos de una forma estruendosa por no cumplir con estas ficciones de nuestra creación. De nuevo, lo que debemos cultivar
es un entendimiento de que la realidad tiene un curso propio, de que está más allá de nuestro absoluto control, de que más bien a través de nosotros la realidad se moldea sola y a sí misma. Por mucho tiempo los antiguos griegos representaron una visión trágica de la vida en el arte y así la tragedia, ¿no?, que fue el estilo teatral por excelencia que desarrollaron, invitaba a la persona a trascender la imagen idealizada del mundo por una más realista que permitía hacer verdadera justicia a nuestra vida y evitar llevarnos hacia el pesimismo o la ingenuidad absoluta. En cierta forma la tragedia como que nos lleva en una visión que desvanece los sufrimientos generados por visiones romantizadas de las cosas, ¿no? Aunque aquí hay que tener cuidado, pues siempre anda en la vuelta esa visión de que el más inteligente tiene cierta cuota de pesimismo, ¿no? Y así se dice que ve el mundo de forma más realista, pero ser realista no es ser pesimista. La persona sabia guarda un optimismo que se traduce en una mayor productividad y bienestar en la práctica. Sin ser ingenuos, ¿no?, como comenta Matthew Ricard en Defensa de la Felicidad, son las personas optimistas quienes resuelven mejor los problemas, tienen mejores relaciones con los demás, mayor satisfacción laboral y académica, entre otros factores positivos. Sin embargo, suele existir la visión equivocada de que una persona inteligente es realista y que esto equivale a entender que el mundo es una desgracia y una empresa fútil, lo cual es de hecho el extremo opuesto, igual de irreal que la ingenuidad. La tragedia, como la entendían los griegos, era ante todo una visión artística más balanceada de la realidad, porque presenta una visión más completa y compleja de la condición humana, mostrando tanto los aspectos positivos como los negativos del mundo. Pero mucho de una sola cosa puede ser negativo. La visión trágica y pesimista de la existencia muchas veces termina enfocándose excesivamente en los aspectos negativos de la vida, conduciendo al desencanto y la resignación. Como un contrapunto necesario tenemos al romanticismo, el cual ofrece una perspectiva como de inspiración y aspiración, propiciando un sentido de maravilla y grandeza en el mundo, ¿no? El romanticismo nos conecta con nuestro potencial humano más elevado y nos insta a buscar la excelencia y la realización personal a través del arte y la imaginación. El romanticismo siempre invitó a crear y perseguir nuestros proyectos, estimulando como el espíritu humano y promoviendo un sentido de heroísmo y valentía, elevando el alma humana. Entonces, una aproximación mucho más objetiva, a la vez pragmática a la hora de enfrentar proyectos que parecen difíciles y propósitos en general, es indagar en las cualidades útiles y positivas de uno mismo y, por ejemplo, del equipo del que somos parte, si es el caso. Muchas veces simplemente nos concentramos en las carencias y los problemas, pero esa no es toda la historia. Con esas virtudes en mente podemos arrancar a planificar tareas para llevar a cabo, hacerse cargo y manos a la obra. Luego de eso viene un trabajo de paciencia y perseverancia. Puede que, a pesar de que la realidad nos golpea, sigamos insistiendo, ¿no?, con nuestras metas y proyectos. Esto puede llegar a ser la clave de la concreción de esas tareas o el inicio de una empedernida también obstinación. La clave está en cultivar la sabiduría suficiente para darse cuenta de la diferencia. Es fundamental, como destacamos previamente, entender que nos apegamos a las cosas, pero igual de importante entender que nos apegaremos a las cosas a futuro. Hay una diferencia. Naturalmente nos vamos a encontrar en algún momento teniendo pensamientos intrusivos, por más maestros de la meditación que seamos. De la misma forma, nos encontraremos eventualmente deseando que las cosas sean de una manera distinta. Cultivar sabiduría y entender la diferencia fundamental entre una cosa y la otra implica no transformar al no apego en otro apego más. Esto lo hablamos
en un episodio anterior, en decirnos a nosotros mismos, no puedo estar deseando que las cosas sean diferentes, pues caemos en la misma trampa. Cuando esto ocurra, simplemente contemplemos el pensamiento en sí, sin adentrarnos mayormente en el mismo y dejemos que pase. Trabajemos en el camino de vivir cada vez más desde el no apego, sin temer a que eventualmente nos apeguemos a ciertas cosas. Cuando esto suceda, estaremos preparados para manejar la situación. Entonces, en última instancia, ¿qué pasa cuando queremos cultivar cosas como grandes propósitos, una familia, crear prosperidad, cultivar la nobleza de espíritu, etcétera? ¿Estamos realmente queriendo que las cosas sean distintas de lo que son? Veámoslo de la siguiente forma. Podríamos decir que cuando tenemos hambre y queremos comer, estamos buscando que las cosas sean distintas a no tener hambre, digamos. Pero eso es una mirada muy simplista, porque en el fondo sabemos que vamos a volver a tener hambre y vamos a volver a alimentarnos. Lo aceptamos como algo natural, como un proceso normal de la vida. Esto es, aceptamos la realidad tal cual es. Buscamos comer para dejar de tener hambre, ¿no? Y disfrutar también de la comida, etcétera. Pero sabemos que vamos a volver a tener hambre. Y así es como debemos ver todo lo demás. Cuando cultivamos autoestima, cuando nos abocamos a grandes propósitos, cuando queremos crear prosperidad, formar una familia, tener objetivos a largo plazo, etc. Esto es una parte natural de lo que hacemos como seres humanos, como vida que se expresa, florece y se manifiesta de esta forma. Entonces, con esto último en mente, en el siguiente episodio vamos a ver esta otra vía para desarrollar un camino más genuino hacia la felicidad, habiendo entendido esta idea del apego y cómo gran parte de lo que nos quita felicidad es querer que las cosas sean de una forma distinta a lo que son, y esta disonancia entre nuestra visión del mundo y cómo las cosas naturalmente se dan. Así que nos vemos en el próximo episodio.